siempre queremos verificar que nos están escuchando. ¿Podrían darnos verificación en el chat, por favor? Ya vemos por acá que está algunos de ustedes conectados. Perfecto, está Yaso. Ok. Bueno, hay 11 presentes hasta el momento, específicamente 9 de ustedes como participantes. Queremos dar la bienvenida a esta sesión. Y vamos a empezar haciendo unos anuncios corticos para disminuir el estrés y la expectativa. En primer lugar, queremos que sepan que vamos a tener dos sesiones el día de hoy. Entonces, algo especial. Si has hecho planes, si no tenías estipulado en tu horario ver la otra sesión, pues no hay ningún problema, va a quedar guardada. Pero he decidido hacer una sesión el día de hoy, porque lo he comenzado así con el soporte técnico, a fin de responder sus dudas, para que les vaya mucho mejor en las actividades esta semana. Ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a hacer una corrida desde el tiempo de entrega, ¿ok? Entonces no va a ser, ya no fue, mejor dicho, hasta el día de hoy en la mañana, sino que vamos a alargarlo hasta las 10 de la mañana del día miércoles. Es decir, el día miércoles 25, todavía van a tener chance de entregar las actividades correspondientes a la semana que acaba de pasar y van a poder hacerlo hasta las 10 de la mañana. ¿Ok? La primera sesión va a ser al tiempo que siempre lo hacemos, desde ahora, las 2:30 hasta la 1, vamos a dejar un descanso. En esta primera sesión vamos a hablar de los ejercicios de esta semana que acaba de concluir. Y luego en la segunda sesión vamos a dar la bienvenida a la semana que está comenzando. ¿Ok? Eso va a empezar como de 1:40 a 2:10. Esperemos que con estas sesiones, fíjense que no estaba planeado, pero no hay nada que nos impida darle un poco más de información a ustedes y que esto les facilite mucho la curva de aprendizaje. Entonces, voy a ir directo a contestar algunas preguntas que estuve respondiendo durante el fin de semana. Sabemos que ustedes trabajan los fines de semana en estas actividades, mientras que trabajan para su trabajo durante la semana. Entonces, no tengo ningún problema en responder sus preguntas durante el fin de semana. Sin embargo, deben entender que hay algunas que nos vamos a tardar un poquito en contestarlas cuando nos reintegremos al principio. Siempre que me tarde un poquito en contestarles, he tratado de hacerlo lo más rápido posible, es por esa razón. Así que voy a concentrarme en las dudas que han tenido y para eso voy a detener el video y compartir mi pantalla. Esperamos unos segundos y creo que ustedes ya me están viendo. Ok, de todos modos, confírmenlo a través del chat. Okay, quisiera que confirmaran a través del chat. Sí, Isabela, estamos a la orden y siempre escuchamos los comentarios que nos hacen. ¿Ok? Ok. Primer problema que quizás les generaba una inquietud, el tipo de archivos que debían abrir, porque esta semana hay varios archivos incluidos. Quiero que recuerden que los ejercicios que estamos utilizando fueron planteados directamente por Autodesk. Los ejercicios que ustedes están realizando tienen un estándar internacional. Esto es lo que la empresa que crea los programas dice que ustedes deberían estar en capacidad de hacer. Por lo tanto, me ha parecido dejarlos tal cual, al menos en esta edición del diplomado. Lo que queremos ver, alcanzar, más bien, deseamos que ustedes alcancen ese nivel internacional. Estos archivos que les envíe son tal cual los pone Revit o Autodesk para este curso de extensión. Así que voy a abrirlos. Vamos a dirigirnos a las actividades, semana 4. Yo tengo aquí los recursos descargables de la semana 4. Algunos de ustedes se dieron cuenta de que hay dos archivos de Navisworks que abrir. Y esto les generaba cierta inquietud. Además de eso, vieron un archivo de Revit, un archivo XML, que es un archivo de etiquetado para selecciones, grupos de selecciones, y dos archivos tipo tabla. Uno, coma separate value, que es valores separados por comas, CSV, y otro que es una extensión de Excel. Todos los archivos tienen su propia utilidad. No se envió nada extra. Y vamos a ver por qué. Escuché en algunos de sus comentarios, no, mira, tienes que abrir el F porque es la versión final, por eso dice NWF. Pero no, realmente no es por final, sino que si ustedes ven el tipo de archivo, dice Navisworks File Set. Entonces la F es por File Set, no por final. ¿Ok? Esa no es la versión final del ejercicio. Además pueden darse cuenta de que el peso de este tipo de extensión es mucho más pequeño. Así que lo que vemos acá, cuando Navisworks utiliza
una extensión NWF es porque ahí guarda conexiones con otros archivos. Entonces, siempre que ustedes vean una extensión NWF, se crea porque hay varios archivos interconectados. Este era uno de esos casos. Entonces, solamente con abrir la interconexión, entonces va a abrir automáticamente todas las conexiones en un nuevo archivo de Navisport. Hay otro archivo que ustedes ven acá, que es el archivo NWC. Ese no es el inicial, que algunos pensaban que era el inicial. Es el Navisport Caché. Creo que algunos de ustedes se dieron cuenta de eso y mencionaban, este es el archivo caché. ¿Y por qué es un caché? Es algo que se guarda en memoria. Ok, es algo que se guarda en memoria, eso es caché. Y es en general para cualquier aplicación computacional, no solamente se basa en Navisworks Revit. Bien. Pero entonces, ese caché se genera únicamente, y aquí ojo el tambor porque si no, no es para nosotros, se genera cuando exportamos de Revit. Interesante entonces. Ustedes se dan cuenta que al entonces tener un archivo NWC es porque en caché, en memoria, se ha guardado lo que se exportó de Revit. Siempre que vean esto es una exportación desde Revit. Estos dos archivos, ninguno de los dos son los nativos de Navisworks. ¿Cuál es el archivo nativo? Si ven acá en tipos de archivos, vamos a buscar Navisworks y van a ver un Navisworks llamado NWD. Este es el archivo nativo de Navisworks. NWD. Y D de document, o sea, documento de Navisworks. El F, ya saben que es un conjunto de archivos, y el C es el caché. Pero debido a que esto está exportado directamente desde Revit, yo no les incluí aquí el archivo de Navisworks, porque es que estoy haciendo las veces como si ustedes acaban de venir de Revit. Por eso aquí no está incluido ningún archivo de NWD. Ahora, si ustedes van a los recursos de la clase siguiente, voy a moverme solo un momento, actividad 6, aquí sí van a ver, lo notan, un archivo NWD, porque aquí ya estamos trabajando en Navisworks y yo supongo que ustedes pueden tener acceso a ese archivo. Entonces, eso explica lo de los archivos. Primera duda que tenían en orden. Voy a volver a la actividad número 5. Entonces, ¿cuál de estos dos archivos debo abrir? Si hablo del NWC, voy a tener el formato interno, pero no voy a tener ninguna de las conexiones temporales. Entonces, yo recomiendo que utilicen el NWF. Privadamente, le dije a algunos de ustedes, hablan en el NWF para que tengan todo cargado. ¿Ok? Todo el que me hizo la pregunta fue contestar inmediatamente y les dije, hablan en el NWF. Si se habla en el NWC, va a abrir, pero no van a tener nada cargado en las tareas. Es como si no tuvieran la estructura detallada de trabajo de la que hablamos en las clases. Entonces, voy a escoger el NWF y escojo abrir. Entonces, como pueden observar, ya la estructura detallada de trabajo está cargada. Y además, si observamos en el Selection Tree, vamos a ir a Sets y verán que yo tengo los grupos de códigos creados. ¿Por qué esto es importante? Ok, voy nuevamente a donde he descargado mis archivos y voy a abrir el PDF de esta actividad. ¿Vale? Entonces, el PDF de esta actividad me dice, entenderlo para que lo vean ustedes un poco mejor. Utilizando los archivos provistos para este ejercicio, realice las siguientes acciones en el modelo del edificio. Crea una simulación 4D en el proceso constructivo provisto. ¿Cómo la voy a crear? Bueno, utilizando la tabla de actividades de construcción provista. Entonces, ¿cuáles son las tablas de actividades de construcción? Yo voy a los recursos de esta semana, del 5, ¿ok? Y aquí en estos recursos, noten que hay, ya les mencioné, dos tablas. Entonces, ¿cuál es mi tarea como persona que está inspeccionando los archivos? Tengo que abrir los dos. El archivo CSV, que es separado por comas, le hacemos doble clic y lo abrimos desde Excel. Es simplemente una tabla, ¿lo ven? Entonces, aquí yo tengo cada tarea con un código establecido, código que he creado en Revit. En las clases se explica cómo crearlo. Y tiene un formato, ¿ok? De las fechas, así como un tipo de tareas. Entonces, este es simple. Ajá, pero no me tengo que quedar aquí. Cierro. Noten que aquí hay 24 tareas. Cierro. Pero realmente voy a mantenerlo abierto para referencia. Más bien voy a abrir el segundo archivo. Aquí aparece más o menos lo mismo, ¿verdad? ID, código,
descripción, tipo de tarea, duración, comienzo, fin, predecesoras. Joel, acabo de ver tu comentario, ya lo voy a atender, ¿ok? Vamos a atenderlo ahorita. Pero noten que no hay 24, sino hay 30. Ok, entonces aquí hay más tareas. Además de eso, puedo notar que faltan completar algunas fechas. Entonces voy a volver a mi ejercicio y aquí me dice, use la tabla de actividades para crear tareas que se correspondan a la secuencia de actividades planificadas. Entonces, yo tengo que ver si en el archivo que acabo de crear tengo todas las tareas que están en la parte de Excel, porque el de Excel es el que tiene más tareas. Obviamente el CSV fue el que utilicé en un principio para crear esto, pero el de Excel tiene algunas agregadas. Entonces, fíjense, si por ejemplo nos vamos aquí a paredes exteriores y ustedes vuelven al cronograma de ejecución de Excel, verán que las paredes exteriores están subdivididas en 3 elementos. Ya no es solamente paredes exteriores, sino que la he subdividido en núcleo, aislamiento exterior y aislamiento interior. Yo les estoy dando acá ya una guía de cómo hacer la subdivisión. Pero esa guía no está escrita en piedra. O sea, ustedes tienen, como gestores del contenido, tienen que saber, bueno, yo también quiero mejorar un poco las paredes interiores. O yo quiero mejorar un poco la losa de piso en el nivel 3 y subdividirla. Up to you, o sea, depende de ustedes. Bien, voy a volver a la actividad. Entonces, utilizando esto como guía, vamos a crear las actividades planificadas. Segunda cuestión, cree conjuntos de búsqueda y selección para vincular elementos al modelo. Vuelvo al Navisworks y noten que ya los conjuntos están creados. Entonces, acá ustedes van a ver, bueno, este trabajo, check, está hecho. Eso no significa que no tienen que crear ninguno otro. ¿Bien? Entonces, ese trabajo de crear los conjuntos de selección, ya vi tu pregunta, María, ya la voy a atender, ya está creado. Ahora vamos a atender la primera pregunta de Joel, donde él decía, ok, pero es que cuando yo intento abrir el archivo, y supongo que estás hablando del CSV, Joel, me da error. Sí, puede dar error, porque dependiendo de la versión de Office que estén utilizando, si están en español o están en inglés, y del año de la versión, a veces Office no lee directamente los archivos CSV. Bueno, aquí estamos asumiendo un cierto dominio de Office, pero fíjense cómo podemos hacerlo. Yo voy a insertar, perdón, en datos, voy a crear en datos y voy a insertar o obtener datos externos. Y esos datos externos van a venir desde un archivo de texto. Entonces me dirijo hacia donde he guardado las actividades y escojo el CSV. Note que CSV es un archivo de texto separado por comas e importo. Además, tengo que definir cómo están separados o delimitados cada columna. Entonces, sí, va a ser delimitado, siguiente, por coma. Noten cuando activo la coma, automáticamente crea las subdivisiones en columnas. Esta es la manera de trabajar con archivos CSV. Y es la mejor forma, lo coloqué aquí porque tienen que aprender a trabajar con eso, porque en general es la mejor manera de trabajar sobre tablas, porque no dependes de ningún programa. Todo abre CSV. Es facilísimo de leer. No todo abre Excel, ¿ok? Pero todo abre CSV. Entonces, fíjense, si te está dando error, Joel, puedes seguir este procedimiento, finalizas, y ahí está la tabla. O sea, esto que está aquí atrás, yo lo hice de esta manera. Creándolo de esa forma. Entonces, esa es la cuestión. Un poquitico más atrás para seguir con las preguntas en orden. María, ese es el que tiene partes. Pero la primera parte de este ejercicio y verificar la simulación 4D inicial, podemos utilizar el CSV. Sí, exacto. En este ejercicio es necesario crear las partes. Él no tiene todavía partes. Hay que crearlas. Eso es cuando avancemos un poquito más en la actividad. Y sí, tenemos que verificar el 4D inicial, pero ya vamos allá. Estoy respondiendo todas las preguntas que me han hecho. Fabio comenta, duda, los sets de búsqueda, en su caso, no se referenciaban a ninguna selección de elementos. Es decir, los sets de búsqueda estaban vacíos. Puede ser por el idioma de Revit, el idioma de Navisworks. Ok, vamos a revisar. Eso puede haber ocurrido. Los idiomas de sets. Entonces, aquí en los sets de búsqueda sí están referenciados. Entonces, habría que ver
qué es lo que está ocurriendo y por qué no los está creando de forma automática, porque no te los está referenciando de forma automática. Voy a colocar, no, en esta selección no me lo va a permitir hacer. Pero fíjense cómo lo hicimos. Esto es lo que te va a permitir verificar, Fabio, si estás haciéndolo bien. Hallar elementos, ¿ok? Entonces, el archivo del que estoy cargando los elementos es desde este archivo referenciado desde Revit. Recuerden que es cuando NWC significa caché, exportado de Revit. Voy a seleccionar la categoría elementos y ahora, como en este archivo de Revit hay un parámetro compartido llamado código, lo busco en la lista. Bien, es un código que creamos previamente, lo vimos en las clases. Lo busco y ahora agrego una condición de que ese código me seleccione todo lo que valga con 110. Hallo todo y ahí está, seleccionado lo mismo que genera este código del selection tree. O sea, esa es la manera en que tú puedes verificar. Si no te está apareciendo nada es porque quizás no se está viendo esta propiedad dentro de tu archivo y debería verse. O sea, quizás los errores que vi, ¿ok? Quizás no habían abierto el archivo NWF. Segunda opción que vi, acá estaba referenciado otro modelo, no era el que yo les había colocado de NWC cargado para el ejercicio. Entonces, esas son algunas razones por las que pueden no cargar. Otra pregunta, Roxana pregunta, al momento de exportar un archivo CSV, luego de introducirlo en Navigo, sí, exactamente. Ok, vamos a responder esa pregunta, Roxana, de exportar CSV desde Excel. ¿Ok? Porque a algunos le da error y, claro, pueden darse cuenta de que este tipo de ejercicios son multiplataformas, no, hay que saber manejar Excel a cierto nivel. O sea, supongamos que yo quiero exportar esto, archivo, exportar, vamos a guardar como mejor, a ver si nos aparece la opción, y aquí está, CSV, delimitados por comas. En mi versión, ¿ok? En mi versión de Windows, la separación se hace por coma. Pero si ustedes tienen como unidad de separación de decimales en su Windows, la coma va a ser la separación por punto y coma. Entonces, como mi Windows está en inglés, en este caso, la separación de decimales la tengo como punto, yo puedo utilizar la coma. Pero si ustedes tienen otro Windows, otra configuración, la separación la va a hacer con punto y coma. Entonces yo voy a abrir brevemente, darle clic derecho acá, y voy a editar o abrir con el Notepad. O sea, tenemos años sin abrir este programa, ¿verdad? Ok, fíjense, el Notepad. Si ustedes lo abren, van a ver que el archivo CSV es un archivo de texto, simplemente, y que cada columna está separada por una coma y que la siguiente línea se hace con el Enter. Eso es todo. Ahora, si ustedes abren ese archivo que te está generando los errores, Roxana, en Notepad, vas a ver que quizás en vez de coma está utilizando punto y coma. Entonces, ¿cómo lo haces? Presionas Control, otra vez, presionas Control A para seleccionarlo todo, o bueno, Edit, Select All, también puedes hacer así, y luego otra vez Edit, y vas a buscar la opción Reemplazar, y vas a reemplazar cada coma por un punto y coma. En tu caso va a ser cada punto y coma por un coma. Cuando le das reemplazar todo, queda así. Así está tu ejercicio, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? Reemplaza, repito, cada punto y coma por un coma, reemplazar todo y te va a quedar como lo debes estar leyendo en Navisworks. Esa es una de las razones por las que a veces no abre directamente. ¿Ok? Voy a cerrar acá. Profesor Luis había hecho una pregunta antes. Vamos a buscarla. Luisa. Ok, estás viendo. Fabio, Roxana, Luisa. Cuando creé tareas tuve problemas en NWS con los find items. Ok. El idioma incide en el archivo, los C fueron hechos en español, no abre. Ok. Entonces ya saben cómo corregirlo. Bien. Luisa, ¿cuál lista no te aparece? Acabo de ver una de tus preguntas, hecha a las 12:48.
¿Cuál lista no te parece? De cerrar esto. Ya vamos a ver cuál. Buenas tardes, lo que generó más dudas fue crear el techo para separarlos por partes. Ok, sí, está bien, ya vamos a atender eso. En este caso, más adelante piden multipapas. ¿Qué significa? Ya lo vamos a verificar. Se detiene en el código 450. Que ya veremos. Compañeros, si ustedes tienen Navisworks en español, categoría deben seleccionar componentes. Ok, está bien. En la pantalla de Roof no pude aplicar la función partes. Ya vamos allá. Con respecto a lo que comenta Fabio, le ocurrió lo mismo a María. Cuando estaba creando los sets, el archivo que exportó a Revit, como categoría de elementos, no aparecía el código en propiedades. Ok, exacto. Entonces esa es la manera. Puedes hacer alguna selección de elementos y cambiarle el color. Ok, vamos a eso ahorita, Luis. Estoy tratando de leer todas sus preguntas para resumirlas. Pueden cambiar el idioma de Navisworks yendo en propiedades del programa. Exacto, esa es otra opción, y eso, cambiar el idioma de Navisworks. Yo recomiendo trabajar en inglés. Eso les va a evitar problemas de compatibilidad, porque ustedes pueden llegar a una empresa y les aseguro que lo van a tener en inglés. Entonces, eso es para tomarlo en cuenta. No hay ningún problema en que lo trabajen en español, pero es una recomendación aprenderlo a hacer en inglés. Para la actividad piden multicapas. ¿Deberíamos crear tareas nuevas? Sí, ya lo vamos a ver. No aparece. Bien. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ya les he mostrado cómo deben crear un conjunto de búsqueda y les he mostrado que en el archivo de Navisworks ya estaban creados esos conjuntos de búsqueda. ¿Ok? Si no les aparecían, podían volver a crearlo uno por uno según las instrucciones vistas ahorita, la acabamos de ver, y también como explicaba en los videos de las clases. Luego dice, corre una simulación 4D y guarda los resultados en un video. Entonces yo voy a volver a Navisworks. ¿Cómo hacíamos una simulación 4D? Íbamos a la pestaña del Timeliner, pestaña Simulate, y le damos Play. Eso corría la simulación 4D. Entonces ustedes van viendo cómo se construyen las cosas. Y aquí ya vemos errores. ¿Por qué? Porque no puede ser que uno construya primero las vigas antes que las columnas. Entonces se está colocando en el aire, ¿verdad? Para eso son las simulaciones, para darnos cuenta de este tipo de errores. Pero entonces, ahora, esta es la simulación. ¿Cómo la exportamos? Aquí donde dice botón Export Animation, nos permitía crear la simulación. Entonces, la fuente, vamos a escoger todo el timeliner. En el viewport lo vamos a renderizar según se ve en el viewport, no vamos a utilizar un render de Autodesk, sino viewport. Y vamos a exportar en un formato de video, porque JPG, PNG y bitmap son formatos de imágenes. Queremos hacerlo en formatos de video. Estas son las dimensiones, presionamos OK, y ahora debemos seleccionar guardarlo. Entonces yo voy a guardarlo en mi escritorio. Y noten que él va a hacer la corrida de todas las imágenes y exportarlo. Ya vamos allá, Roxana, a cambiar los colores. A veces no se muestra, te voy a explicar cómo. Bien, entonces fíjense, si yo abro mi desktop, aquí está el video creado. Entonces ahí ya cumplí con mi actividad. ¿Ok? Se ve el video de exportación. Si quieren mejorar la calidad, pueden quizás hacerlo un poco más ancho para que se vea mejor. ¿Ok? Cerramos. Sigo leyendo mi actividad. Ok, ya tengo esta parte hecha. Revise la simulación 4D y note las operaciones que no se representan de forma exacta. Ok, y aquí ya empiezan a ver que esto no es un ejercicio de modelado en Revit, ni tampoco es un ejercicio de dominio de Navisworks. Esto es un ejercicio de gerencia. O sea, nosotros no nos estamos enfocando en que ustedes solamente sepan utilizar las herramientas de los programas. Sepan utilizarlos para gerenciar. Este curso se basa en implementación BIM, y los que implementan BIM son gerentes. Ustedes deben poder dominar un equipo, entonces identificar cuando ese equipo les trae un dato, les exporta un dato, a alguien, el arquitecto, el ingeniero, les da un archivo en Revit. Ustedes tienen que ser capaces de revisar ese archivo y poder coordinarlo. Entonces, eso es lo que se llama la coordinación BIM. Por eso es que no me preocupé tanto en que ustedes hicieran todos los sets uno por uno. Lo más importante era, pueden resolver problemas con él. Entonces, fíjense, cuando nosotros revisamos el 4D según este paso de la pregunta, dice que veamos elementos que no se están construyendo en tiempo correcto y que veamos elementos que están agrupados y deberían construirse por separado.
Entonces vamos a volver a Navisworks y vemos cómo nos ayuda la simulación. Ok, primero que se construye en la losa, ahí va, se está construyendo, y de repente, wow, las vigas empiezan a aparecer en el aire. Ok, eso está mal. Noten que acabamos de construir las vigas y se están construyendo también las correas, y por cierto, faltan las vigas en dirección transversal. Entonces ya acá la simulación me está dando cuenta, ok, aquí hay un problema. Entonces, si yo vuelvo a la actividad, ¿ven algún elemento que se construye en el tiempo incorrecto? Sí, lo veo, estoy analizándolo como gerente y me doy cuenta de que está mal organizado. La persona dentro de mi equipo que creó el archivo de Revit colocó mal los códigos. ¿Ok? Entonces yo como gerente debo dar instrucciones. O si yo mismo soy el que lo ha hecho, bueno, yo tengo que devolverme. Pero esto es una manera de verificar mi propio trabajo. Otra cosa que veo es, ok, construyo las paredes, pero un momento, las paredes se hacen así de golpe y quedan con acabados internos y externos de una sola vez. Wow, el albañil que haga eso es un superhumano. Entonces, no puede ser así. Entonces, fíjense, la segunda pregunta decía, identifique elementos que están agrupados y deberían construirte por separado. Ahí está, ahí tengo un ejemplo de eso, haciendo la simulación. Estos elementos debería separarlos. Por ejemplo, si voy a construir paredes, según las ideas propias que les ha dado el archivo de Excel, que ustedes pueden colgar acá, voy a cerrar acá, devolverme, y vamos a ver el archivo Excel. Noten que una manera de subdividir las paredes es, construamos primero el núcleo, luego el acabado exterior y luego el interior. Eso es un procedimiento. Esa es una manera de subdividir las tareas que yo como gerente puede hacer que se acerque más mi modelo a la realidad. Recuerden que porque pasamos un módulo no olvidamos la teoría de ese módulo. El módulo pasado vimos que cuando nosotros trabajamos en BIM, nuestros modelos deben acercarse a la realidad constructiva. Entonces, la realidad constructiva es que yo primero, en una pared típica acá en nuestra región, yo primero construyo el núcleo de bloques de arcilla, luego quizás hago el frisado exterior y luego hago el acabado interior. Ese es el orden. Entonces, ¿por qué no dividirlo de esa manera, verdad? Ahora, pero ese orden conlleva a que tengo que darle un código distinto a cada tarea para organizarla en Navisworks. Y fíjense que ese código está agregado aquí, 250, 251, 252. ¿Ok? Cambiando el último número del código. Vuelvo a mi actividad. Entonces noten que dice, divise una estrategia para organizar y dividir los elementos a fin de facilitar una simulación más exacta del proceso de construcción. Obviamente la estrategia es lo que le acabo de explicar. Voy a Navisworks, me doy cuenta de que hay algo que está unido. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a dividirlo. Entonces mi estrategia va a ser, voy a crear nuevas partidas o nuevas tareas. Y además de eso, ahora tengo que volver a Revit. Fíjense lo que dice el siguiente paso. Ahora con su nueva estrategia, oye, voy a subdividir esto, voy a cambiar el orden porque las vigas se construyen después de las columnas. Vuelva a Revit y revise o haga los elementos para que reflejen la secuencia de construcción que usted ya planeó en el paso anterior. Hacer las correcciones. Y le dice esto, ajuste lo siguiente. Restricciones superiores e infecciones en muros y columnas. Altura y cementación de muros y divisiones de pisos y losas. Entonces, fíjense, yo voy a ver a Navisworks y fíjense en algo. Vemos acá que se construyen algunas paredes, las columnas, y en este punto, vamos a ver un poco más adelante, ahí está, ¿ven algo? Estas columnas, su pinchamiento inferior se está solapando con la columna anterior. Eso no está bien. Entonces, fíjense, eso es lo que decía la actividad, verifique un momento, verifique las restricciones superiores e inferiores. Ahora, ¿quiere decir que los muros y las columnas van a encontrar un error? No necesariamente, pero yo le estoy mandando a que usted revise. ¿Ok? Si es necesario, lo ajusta. Igual la cementación de muros e igual las divisiones de pisos y losas. Usted debe hacerlo. Y este ejercicio, más que solo un ejercicio, les está dando un orden de ejecución que pueden usar en sus proyectos reales. O sea, cuando ustedes vayan a revisar un archivo de Revit, lo exporten a Navisworks y vayan a hacer cambios hacia atrás, ¿qué deben hacer primero? Por favor, verifiquen las restricciones superiores e inferiores de muros y columnas. Sigan este procedimiento que les estoy mostrando en el ejercicio. Verifiquen la altura y cementación de los muros y verifiquen las divisiones de pisos y losas.
Si hacen eso, van a tener menos cantidad de errores. De hecho, la siguiente pregunta habla de la multicapa que ustedes han hablado. Divida los elementos multicapas en partes. Ya habíamos aprendido a trabajar con partes en el módulo anterior. Ahora, utilícelo para dividirlos, tanto los muros, los pisos o los techos. Bien. Ahora, ¿cómo lo divido por partes? Vamos a alargar un poquito esta sesión, nos quedan pocos minutos. Si se corta, no se preocupen, volvemos a comenzar la siguiente, ¿ok? Entonces, bueno, nada, me voy acá y veo que estas paredes yo debería subdividirlas. Tienen un código 250 y yo debería subdividirla a 251, 250 para el módulo, 251 para el exterior y 252 para el interior. ¿Cómo lo hago? Bueno, selecciono las paredes y creo crear partes, ¿ok? Presiono acá, crear partes. Pero esto me va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Voy a moverme una vista de nivel 1, bueno, nivel 1 partes. Bien, voy a ver la visualización gráfica de esta vista. Voy a verificar que las partes están encendidas para verse. Y aquí en filtros, voy a encender estos filtros. ¿Okay? Yo he creado unos filtros aquí para verlos por partes. Por eso dice así, visualización por partes. ¿Okay? Acá no hay ninguna parte creada, pero selecciono una pared, presiono clic derecho y ahora selecciono todas las instancias visibles de esa pared en el proyecto. Ah, ok, con todas ellas seleccionadas, ahora sí, divido por partes. Y voilà, ya le creé las partes a todas esas paredes, de este nivel. Ahora, la cuestión es que ahora cada parte debo cambiarle su código, porque le dieron el código de la pared original. Entonces, a las exteriores, a cada una debo cambiarle el código. Y lamentablemente, si ustedes seleccionan una, hacen clic derecho y luego buscan todas las instancias, ¡ey, error! No las puedo agarrar todas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seleccionarlas uno por uno para cambiarle el código. Bueno, ustedes aprendieron en los módulos pasados a hacer tablas, ¿no es cierto? Y vieron que las tablas nos permiten hacer ediciones masivas. Yo no les voy a explicar en el ejercicio, hagan una tabla, porque yo supongo que ya aprendieron a hacerla. Entonces, voy a ir a View, voy a crear una nueva schedule de cantidades, de partes, busco parts por acá, aquí está, y a estas cantidades, en primer lugar, el nivel base. Quiero que me lo dé por niveles. Luego voy a que me muestre la categoría, la familia y el tipo original. Se trata de una pared, qué familia de pared, qué tipo. Quiero que me muestre el material, porque dependiendo del material es que le voy a colocar el código. Y por último, que me muestre el código. En filtros, no voy a colocar nada. En sorting group, deselecciono que me muestre cada instancia y coloco, ordénalo por nivel. Luego, va a ordenarlo por material. ¿Ok? Entonces, por nivel, por material utilizado. Bueno, pero antes de material, por tipo de familia y por material. Cuando yo presiono OK, ahí está mi tabla. ¿Ok? Y noten que tengo los materiales para hacer la diferenciación. Si vuelvo al micronograma donde yo creé mi, pues voy a colocar el núcleo en 250, lo exterior en 251 y lo interior en 252. Entonces, fíjense, vamos a dejar todo con 250. ¿Qué es lo exterior? Aquí lo dice, EIFS Exteriors. Entonces, si lo exterior debe tener 251. Y automáticamente ha cambiado a Navisworks todas las partes exteriores. Y tienen un código 251, gracias a la magia de las tablas. ¿Cuál es el acabado interior? Voy aquí a nivel de piso, de planta, y veo que en el interior esa parte tiene material wallboard, o tabla de pared. Entonces yo todo lo que diga wallboard, acá está, le coloco 252. Y así he editado los códigos. Podemos hacerlo por niveles y no les va a tomar mucho tiempo haciéndolas con las tablas. Ahora, ya está. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas en la siguiente sesión, porque se nos va a cortar por lo de Zoom, ¿ok? Vamos a hacer el corte de esta sesión y ya lo venimos otra vez ahorita hasta la 1:40. Sí, sí, inmediatamente vamos a comenzar otra nueva sesión, en unos 5 minutos vuelven a entrar, que volvemos a comenzar la sesión. Aunque por acá veo que todavía nos quedan 4 minutos.
Sí, vamos a alargarlo un poquito más. Cuando yo les diga tiempo, terminamos esta sesión y comenzamos la siguiente. Ok, vamos a exportar a Navisworks. Entonces, fíjense, ya tengo aquí mi subdivisión por partes. ¿Qué debo hacer para concluir con esta idea? Voy a Add-ins, External Tool. Aquí algunos me van a decir, pero profesor, a mí no me aparece esta herramienta External Tool de Navisworks. Ah, no hay problema. En los foros yo dejé, y en unas preguntas que les envié a todos, cómo instalar el Navisworks o la External Tool para Revit. Y dependiendo de su versión, lo que deben hacer es instalarlo y debería aparecerlo. Si tienen alguna pregunta por eso, me escriben de forma privada y yo les contesto. Aquí en Navisworks, entonces, exporto. Noten que cuando exporto de Revit solo puedo crear NWC. Y acá en Settings de Navisworks, como se mostraba en las clases, debo verificar que esté habilitada la construcción de partes. ¿Ok? Entonces yo voy a crear esto en el escritorio. Él va a exportarlo todo. ¿Ok? Mientras lo exporta, vean que estamos tratando de utilizar Revit y Navisworks en conjunto para hacer coordinación y gestión. No somos solamente moderadores ahora estamos gestionando o coordinando el proyecto. ¿Bien? Entonces ya se exportó el NWC. Aquí lo está terminando de grabar. Perfecto, hecho. Vuelvo a Navisworks. Bien. Y ahora acá yo voy a crear un nuevo conjunto. Voy a Task y voy a agregar ese nuevo archivo NWC. No es el que está originalmente acá en los archivos de la clase, no, es el que he creado, que lo guardé en mi escritorio, lo abro, y ahora ustedes van a ver aquí en el Selection Tree dos archivos, el original en orden de aparición y el siguiente. El primero, voy a borrarlo, y me quedo con el último. Este es el que está actualizado. Ahora fíjense, si yo hago una corrida de ítems, busco ítems, element código, y el código, este nuevo que he creado, que no estaba originalmente, el código que se llama 251, aislamiento exterior, que debería entonces aparecer 251 cuando yo hago la búsqueda de cada elemento por código. Los hallo todos y voilà, aquí acaban de aparecer solo el acabado exterior. ¿Okay? Ese es más o menos el procedimiento que tenían que seguir y responde muchas de las preguntas del primer ejercicio. Nos queda un minuto, voy a cortar porque no me va a dar chance de terminar cualquier otra pregunta y vamos a iniciar la otra sesión. Entonces, vayan otra vez a la página del diplomado que ya en un momentico van a ver el siguiente link, ¿ok? No es el anterior, sino el siguiente. Nos vemos un rato.